Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y al lado tengo, pues como podéis ver, a Jordi Sardá, que me va a ayudar a continuar con nuestra senda de la serpiente. El siguiente capítulo de la senda de la serpiente. Creo que es el cuarto ya, ¿no? Y tengo que decirte una cosa, Ricardo. Yo no tengo fobia a arañas, no tengo fobia a cucarachas, a ratas, pero tengo fobia a las serpientes. Sí, imagínate tú. Ah, caramba, pues nada. Pues bueno, no vamos a volver a explicar por qué decimos lo de la serpiente. Pero vamos a ver cómo la serpiente actúa en la Edad Media. Bueno, ya empezamos a verlo un poquito, ¿no? En el anterior capítulo, pero ahora vamos a ver en una cosa muy concreta aquí en Occidente, que son los cátaros. Pero antes de los cátaros hay un precedente en Oriente. Vamos a ver, los restos digamos, del gnosticismo primitivo, esa herejía madre de todas las herejías, pues nunca se acaban de extinguir, siempre quedan restos, hay grupúsculos, y quedaron en Oriente. Y de Oriente lentamente se fueron trasladando hacia Occidente y florecieron lo que conocemos los cátaros o albigenses. ¿Y por qué nos vamos a detener especialmente en los cátaros más que en sus precedentes, que ahora veremos que son los paulicianos y los bogomiles? Porque nos tocan más de cerca y punto y pelota, pero veremos que hay nexos de unión entre todos ellos en su doctrina. Y bueno, ahí está la gnosis, la salvación por el conocimiento, no por un conocimiento racional, sino por un conocimiento infundido a los iniciados, a unos pocos privilegiados. Y bueno, oye, si te parece bien, esta vez voy a tirar un poquito de hemeroteca. No, de hemeroteca no sé. De lo que ya tengo hecho, porque por ahí tengo un audio y un vídeo que habla sobre los cátaros. Y entonces, cuando estaba preparando esto, digo, pues ya lo tengo ya explicado. Lo vamos a ir, pues eso, viendo poquito a poco con lo que ya tengo grabado y cada vez haré un corte y tú comentas lo que quieras cuando hagas ese corte. ¿Vamos? ¿Te parece? Venga, vamos, Pues, adelante. pues vamos, encuadremos esto. Estamos en Oriente. Digamos que en Occidente estas corrientes gnósticas han llegado, por siempre llegan, en los primeros siglos de la Edad Media, pero no han cuajado del todo. Pero sin embargo, en Oriente quedan un buen número de reminiscencias. Y entonces vamos a tirar del vídeo que yo tengo grabado y bueno, haremos los comentarios que sean pertinentes. Allá vamos. Venga. Durará unos 5 minutos este primer corte sobre los paulicianos. Ahí va. Y vamos a empezar nuestra travesía. Vámonos a Asia Menor, a Anatolia. Ahí empieza nuestra historia. Y empezamos con los Pauliciano o Pauliciani. Los Pauliciani aparecen por primera vez a mediados del siglo VII en Armenia Con, una provincia del Imperio Bizantino, de confín, de frontera, la actual Anatolia Central. El nombre de la secta deriva de Paulo, el armenio, que fue el guía del movimiento desde el 688 al 718, aunque no era su fundador. Y en él podemos ver más un movimiento bizantino que armenio. Y se extendió principalmente entre la población rural del imperio. Su doctrina la podemos reconstruir a través de tradiciones del siglo IX, según las cuales los Pauliciani enseñaban un dualismo radical, con dos fuerzas iguales, un dios malvado creador del mundo visible, material, y un dios bueno creador del mundo invisible, celeste. Estas dos fuerzas combaten sin fin. Partiendo de esta visión, condenaron el poder político y social del Imperio Bizantino, considerado obra del dios malvado. Y con el mismo ahínco, según esta teoría, criticarían cualquier poder político, lógicamente. Esta manera de pensar explica también las acciones militares de la secta,
que hizo algo así como una guerra terrorista, en términos modernos. Siempre trasladar términos modernos a la antigüedad tiene sus qués, pero para entendernos, era una acción subversiva violenta también, no solo ideológica. Y de manera particular luchaban contra la Iglesia bizantina, obra de las fuerzas del mal según ellos, y rechazaron los sacramentos, los días festivos y los ayunos, y sobre todo detestaban la veneración de la cruz y de las imágenes. Todo muy coherente con su pensamiento. Estos, como todos los movimientos gnósticos que se dicen cristianos, eran docetistas. Luego lo explicaremos, pero básicamente no creían en la encarnación de Cristo, sino en una apariencia de encarnación. Ya lo explicaremos más adelante. Y por supuesto, otra característica común, el Antiguo Testamento para ellos es obra del creador malvado, de lo que llamábamos en el capítulo dedicado al gnosticismo inicial, el demiurgo, tomando la terminología de Platón. Con el culto rechazaban también al clero, completamente inútil para ellos en una vida religiosa pura. Esto era lo que rechazaba. Vamos a ver que su lado positivo, es decir, lo que ellos proclamaban. Y tenían una cristología. Para ellos Cristo era el centro, pero una cristología muy peculiar, porque para ellos Cristo no era Dios, ni era la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por supuesto, no creían en la Santísima Trinidad, sino que era un ser bueno enviado por el Dios bueno. Habían dos dioses, el bueno y el malo. El malo era el que habría creado el mundo y todo lo material, con el fin de enseñarnos la verdad del Dios bueno que está escondida. Entonces aprendéis estas cosas y os salváis y podéis liberaros del mundo. Recordamos, el gnosticismo es una salvación por el conocimiento, no por la gracia. Según ellos, encarnación y pasión de Cristo son interpretaciones erróneas del Evangelio. Y en el centro de su interés está el estudio del Evangelio, buscándole su sentido oculto, como no. Su culto era muy simple: oración, lectura del Evangelio y su interpretación, claro está. Y aquí claramente se ve todas las influencias de la gnosis antigua y del maniqueísmo, que no voy a extenderme en ellos porque ya lo expliqué en otro programa y además volverá a salir cuando hable de los cátaros. ¿Y dónde encontraron apoyo estos paulicianos? Sobre todo lo encontraron en la época iconoclasta entre grupos que se oponían a las imágenes. Desde luego los iconoclastas tradicionales tenían muy poco que ver con los paulicianos, pero fue, digamos, un aliado temporal. El movimiento iconoclasta era contrario a la veneración de las imágenes y no nos vamos a extender en él, pero digamos que, bueno, todos lo sabremos, y si no os lo digo yo, que en la religiosidad oriental, de lo que hoy es la Iglesia ortodoxa, entonces todavía no se habían separado de la católica, pues el culto a las imágenes tiene un regusto, una forma especial, y la crisis esta iconoclasta tuvo grandes consecuencias, pero fue un aliado circunstancial de este movimiento. Y bueno, fue más o menos consentida en un principio, pero luego se le empezó a perseguir. Gran parte de estos paulicianos pasaron a los Balcanes y se habían convertido ya entonces, cuando pasaron a los Balcanes, en aliados de los árabes contra los bizantinos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. La historia de los paulicianos termina en el siglo IX, siendo su centro los Balcanes. Y sus herederos serán los bogomilos, que son los que vamos a estudiar a continuación. Bueno, hasta aquí. ¿Quieres hacer algún añadido o algo? Bueno, cada vez que, a medida que iba escuchando el programa este antiguo, que has rescatado para poder explicarlo, me venían a la cabeza muchas cosas. Y claro, lo de los paulicianos a mí me parece una copia, o si quieres, unos herederos de la religión de Azura Magda.
es que es fil per randa, o sea, es de la A a la Z, exactamente. Es una reminiscencia. Eso por un lado, es muy interesante porque realmente los bogomilos también parece que vayan por este trozo, pero de los paulinos me ha parecido brutal. O sea, es una aculturación de seguidores de Azura Magna, de Zoroastro, en el cristianismo. Pero es que a medida que ibas desarrollando el tema, estaba pensando en Barcelona. Caramba, esto es interesante, ¿ves? No, ¿Por porque qué? ya hace muchos años, a principios de los años 90, ya hubo investigadores que estaban desarrollando estudios sobre qué estaba pasando aquí. Es decir, los medios de comunicación de Cataluña es muy paradigmático la dirección que llevan, pero es que parece que sean paulinos, es decir, Paulicianos. paulicianos. Hacen una distinción entre es que me ha parecido brutal lo del Antiguo Testamento, que era del demiurgo. Es decir, ese Dios creador inconsciente, pero eso es la masonería. Bueno, es que viven de la misma fuente al final. Correcto. Y este gnosticismo, de hecho, Azura Magna significa el que tiene el conocimiento. Y yo creo que aquí en Cataluña, que pienso que, bueno, pues que estamos en este aspecto. Es decir, que aquí hay algún tipo de secta pauliciana o bogomila o sobre todo cátara que ha pervivido en el tiempo y que está implantando su cosmovisión, que es la que tú estás diciendo. La cosmovisión que se está promoviendo en Cataluña es pauliciana, es bogomila, es cátara. Bueno, no solo eso. Es que a medida que se iba desarrollando, digo, esto no es del pasado, esto es del presente. Bueno, ahora voy a poner el trocito que habla de los bogomiles, pero es una variación sobre el mismo tema que dicen en música. He estado tentado de decirlo, nos lo saltamos, pero bueno, porque algunas cosas se van a repetir, indudablemente. Es lo mismo con algunos matices. Pero como pienso que a veces la base del aprendizaje es la memorización y la memorización se consigue con la repetición, pues yo creo que la gente lo agradecerá. Pero, ¿ves? Vamos por partes y tú vas a comentar. Esto nunca se me hubiese ocurrido a mí relacionar esto con algo tan actual como lo que pasa hoy en día en Cataluña. ¿Me permites un comentario? Es Sí, que sí, me va claro. veniendo a la cabeza. Es decir, en Cataluña, Reino de Aragón, Principado de Cataluña, se encuentra el padre de Jaime I, Pedro II, el católico, además se llamaba, que tenía dos opciones. Podía ejercer como señor feudal y acudir a la llamada de los señores del norte, del sur de Francia, porque le pedían protección, porque había una cruzada contra los cátaros promovida por el Santo Padre y que venía de Francia, del reino de los francos. Podía ejercer como señor feudal o ejercer como católico y acatar lo que le decía el Papa. ¿Qué quiero decir con esto? La élite catalana protegió perfectamente y totalmente a los cátaros que sobrevivieron. Es decir, había simpatías por el movimiento cátaro en Cataluña y se les reasentó. ¿Qué quiero decir? Es que me va viniendo a la cabeza. Ahora entiendo muchas de las características de la espiritualidad catalana. Es decir, sobrevivió este movimiento y los herederos de esta gente están en el poder. Bueno, pues espera, que nos faltan los bogomiles antes de llegar a los cátaros. ¿Te parece que ponemos el cortecito sobre los bogomiles, que poco o menos es la continuación de lo que estamos viendo o escuchando? Y luego comentas y luego ya vamos a por los cátaros ya directamente. Ese puede ser un corte más largo. Si en algún momento piensas que quieres hacer un comentario, me mandas un aviso por WhatsApp o algo y dices, para, que quiero comentar algo, ¿vale? Venga. Vale, pues vamos allá. A ver. Con musiquilla y todo, ¿eh? No te quejarás. Era entonces cuando editaba y ponía música a los vídeos, a Era los chulo. audios. El sacerdote búlgaro Cosma escribe hacia el 970 un tratado contra la herejía de los Bogomili. Hace venir su nombre de un sacerdote búlgaro hereje llamado Bogomil, que significa este nombre uno que ama a Dios, algo así como Teófilo o Amadeo.
Desde mediados del siglo X, este Bogomil iba de pueblo en pueblo predicando su mensaje. Bulgaria estaba cristianizada desde el bautismo del príncipe Boris en el 865. Es decir, cuando apareció Bogomil llevaban poco tiempo de cristianismo, poco más de un siglo. Nos preguntamos hace milenios qué es la vida. La iglesia búlgara era una metrópoli dependiente de Bizancio. Las tensiones entre el alto clero rico y la pobreza de los simples sacerdotes favoreció la difusión de ideas críticas con la iglesia. Los Bogomili, que nacen a partir de este movimiento de descontento, sostenían un dualismo moderado frente al dualismo extremado de los paulicianos. Afirmaban que Dios ha creado el universo con sus 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, y ha erigido su reino de 7 cielos. Uno de los ángeles, Satanás, se había rebelado contra Dios siendo exiliado en la tierra, siendo el creador del mundo terrestre, de lo material. En la creación de los seres vivientes, Satanás rechazó incluir en los cuerpos materiales a los ángeles, de modo que el dualismo entre el bien y mal se encuentra en el propio hombre. Cristo es un mensajero de Dios para informar a los hombres de su real condición. Cristo no consigue vencer a Satanás, que tiene el dominio sobre la tierra hasta el juicio final. Vemos que son variantes de la misma música de los de los paulicianos. Los predicadores bogomiles no quieren tanto enseñar doctrinas abstractas, sino que sacarle las consecuencias a esas doctrinas. Toda la iglesia oficial es para ellos obra de Satanás. La vida de los clérigos demuestra que siguen a Satanás. No son santos puros y pobres, sino borrachos, avaros, lujuriosos, litigantes. Quizá algo de razón no les faltaba, pero es tomar la parte por el todo. Esto siempre pasa con los movimientos revolucionarios que quieren partir de cero para volverlo a construir todo de nuevo. No son movimientos reformistas, sino movimientos revolucionarios. Quieren romper con todo, que sumirlo todo en el caos, destruirlo y a partir de ahí volver a construir de nuevo. El culto de las iglesias es inútil, los sacramentos no valen nada, las reliquias no son solo huesos. Es particularmente rechazable para los bogomiles la cruz, otra vez el rechazo de la cruz. Recordamos que la encarnación de Jesús es solo aparente. De la Biblia solo aceptan partes del Nuevo Testamento, sobre todo el Evangelio de San Juan. Y otra vez, el Antiguo Testamento es obra de Satanás. Y bueno, y su base popular es que no se limitaban a atacar a la Iglesia, sino al poder y a la riqueza en general, como obras de la seducción de Satanás. Los que detentaban el poder, reyes, príncipes, alto clero, todos eran servidores del diablo. No pactaban con nadie. Eran radicales en este tema. Entre los bogomiles habían 2 grupos. Uno, el centro, el cogollo, lo más sustancial, lo constituyen los predicadores. Perfectos, se llamaban, o simplemente cristianos. Y el segundo grupo son los fieles, que eran la gran masa de los seguidores. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pasará prácticamente tal cual a la doctrina cátara. El movimiento bogomilo llega hasta la misma Constantinopla, la capital del imperio, y allí es reprimido con contundencia. Pero eso no impide que en diversas partes se establezcan firmemente iglesias bogomilas, por decirlo de alguna manera, sobre todo en Macedonia, Tracia, más o menos lo que es la actual Bulgaria, Asia Menor, Serbia y Bosnia. Muy interesante es el desarrollo del movimiento en Bosnia, en una zona de frontera entre la iglesia bizantina y la iglesia latina, en la que las estructuras de ambas iglesias no estaban muy desarrolladas. En este lugar entrarán en el siglo XII los bogomili, difundiendo su doctrina sin obstáculos, sobre todo entre los campesinos en zonas aisladas. En Bosnia Central la mayoría de la población rural se adhiere a este movimiento. Era un movimiento popular, de oposición a los poderosos. Calaba bien entre este tipo de gente. La Iglesia Ortodoxa
se limitó a evangelizar con intensidad el sur y el sudeste del país, mientras que la latina intentó entrar desde las ciudades marítimas de Adria y de Croacia, sin grandes resultados. Los príncipes de Bosnia favorecieron el bogomilismo, ya que garantizaba mejor la independencia del país con relación a Hungría y con relación también a Venecia. Les interesaba por razones políticas. En la Edad Media estos movimientos religiosos rápidamente se teñían de política. Bueno, yo creo que en la actualidad, a la que te descuides, pasa lo mismo. De este modo se formó una iglesia bosniaco-bogomila, con una estructura jerárquica cuyos centros eran las comunidades de los perfectos, que eran comparables a los monjes. Al conquistar Bosnia los turcos, en 1463, gran parte de la población se convirtió al Islam, y entre ellos todos los bogomili. Y aquí se acaba la historia de los bogomilos, y ya entramos ya en la historia de los cátaros, porque estos directamente en Bosnia, al entrar en contacto con la iglesia latina, digamos que empezaron a infiltrar sus ideas, y sobre todo siguió el camino de las rutas comerciales. Digamos que a partir de ahí comenzó su lento avanzar hacia Occidente, lento en términos relativos. En menos de un siglo estaban ya en Occitania. Ahora vamos a hablar ya de los cátaros. Bueno, pues si te parece, puedes comentar algo de todo esto. Bueno, no añadiría mucho de lo que he dicho antes. De hecho, estoy convencido, es muy interesante, es absolutamente interesante cómo los movimientos no son engullidos por la historia, sino que se transforman para poder sobrevivir. Y tengo muy claro que así como en el resto de lo que sería el Estado español no ha habido esta hibridación religiosa, entiendo perfectamente que aquí en Cataluña ha sobrevivido, ha mutado. Hay una contraposición, hablo de cosas prácticas de hoy en día, hay una contraposición muy clara entre la espiritualidad que viene de la meseta y la que hay aquí, que irradia de Montserrat, del benedictismo. Y tengo claro, entiendo ahora muchas cosas, pero muchas, tengo claro que aquí en Montserrat ha pervivido una parte de este tipo de espiritualidad, no de manera pura, seguramente ha sido transformada, pero subyace dentro del propio monasterio. Explica también varias cosas. Una, por qué aquí en Montserrat los monjes son orientalistas. Todos. ¿Puedo hacer un pequeño apunte sobre Por esto? favor. No, por Pues favor. Es hay una opinión ahora que tú dices, no, hombre, no, que cada vez que he dicho de orientalistas, antes que se me olvide, a ver si lo encuentro por ahí y lo pondré aquí. Me encontré una propaganda horrible, porque claro, en fin, era sobre un curso de espiritualidad, algo así como de espiritualidad, es que tendría que, a ver si lo encuentro, sobre espiritualidad, sobre misticismo oriental y Santa Teresa de Jesús, por unas monjas que se habían dejado engañar, y digo, ostras, ahí está, esto se ha colado, y esto era en la meseta, ¿eh? Se nos cuela, ¿no? Bueno, el otro día, bueno, al final hablaremos si quieres, pero hay un tal, ¿cómo se llama? Dors, no sé si es Pablo Dors, no sé si te suena. Eugeni Dors. No, Eugeni no. Pablo Dors. O algo así, creo que es Pablo, pero es que Dors hay varios, es una familia que ha dado varios personajes. Y este actualmente está precisamente hablando de este tipo de espiritualidad orientalizante. Esto ha entrado muy, muy profundamente, ¿sabes? Y claro, lo que quiero decir es igual que antes en algún momento han dicho que los puros son comparables a los monjes, pero solo en el exterior. Esto es la parte más civilina de todo esto, ¿no? Por ejemplo, una vez más, el otro día cuando hablábamos de Marco Polo, sus viajes al Oriente, que se queda una visión muy superficial, cuando conoce a los monjes budistas los compara con los monjes occidentales, que en principio puede ser, viven en monasterios,
solo hombres dedicados a la meditación, pero solo copian lo externo, o sea, solo son idénticos en lo externo. Luego todo lo demás difiere totalmente. Su oración es reconcentrarse sobre sí mismos y hablar de energías. Mientras que la meditación cristiana es meditación sobre los misterios de Dios para acercarse más a Dios. Es la antítesis perfecta, pero con un envoltorio muy similar. Pues lo mismo pasa con las espiritualidades así que pretenden, o sea, cuando alguien te pretende decir que Santa Teresa de Jesús casa bien con el Dalai Lama, pues no. Seguramente Santa Teresa de Jesús le hubiese dado un sartenazo al que dijese eso. Y al Dalai Lama se le ponía por en medio. O sea, que es la parte más peligrosa. Si hacemos lo mismo, meditar, no, es radicalmente diferente. La palabra meditación cristiana, la meditación cristiana y al catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, no tiene nada que ver con la meditación budista. Es justamente lo opuesto. Uno es entrarse dentro de sí mismo y el otro es entrar dentro de sí mismo para salir fuera, para conocer a Dios, para hablar con alguien. El otro es unirse con el universo. Esto es muy importante, lo que me lo has recordado ahora con este comentario de orientalismo. Claro, tiene razón en una cosa, y es absolutamente cierto. El cristianismo es una personalización del ser humano proyectado hacia Dios. El budismo, el orientalismo, que viene, o la cultura tibetana, lo que tú estás diciendo, es una fusión, una despersonalización hacia lo trascendente, mientras que el cristianismo es al revés. Pero es que estaba pensando, ya sé que no tiene nada que ver, o sí, volviendo a lo de los monjes, yo lo había oído, pero entiendo esa pelea que hubo aquí en Montserrat con el abate Escarré. Empiezo a entenderla. No era solo un tema nacional, era un tema espiritual. O sea, queda algo en Montserrat. Hay algo de esta cultura. Es que no. Es por eso que son orientalistas. Es por eso porque hay dos facciones. Es por eso por la que Montserrat promueve una espiritualidad oriental. Y ahora entiendo por qué todos los presidentes van cuando les tocan el silbato a Montserrat. Todos. O sea, ahí hay algo. Ha quedado algo del catarismo. Igual que esta obsesión por el catarismo, solo de un punto de vista identificado con la nación y positivo desde aquí de Cataluña. Hay como una obsesión, pero lo entiendo, pervivió. El bogomilismo, el paulismo, pervivió, mutado. No, solo eso. No, ya sé que no estoy aportando nada, pero bueno, a mí sí que me aportas porque tú quizás conoces más la espiritualidad montserratina y entonces, interesante. O sea, tú dices que ahí promueve mucho el orientalismo. Bueno, el monasterio de San Miquel de Cuixà es eso, Guillermo, Ricardo. Ahora lo han cerrado porque ya no hay monjes, pero pertenece a Montserrat. Y los monjes se ganaban la vida haciendo cruces cátaras, cruces místicas. ¿Cruces cátaras? Sí. Esto ya es más grave. Pero es que está bien visto el catarismo en Cataluña y en parte de la Comunidad Valenciana del País Valencià. Está bien visto. Pero no, yo creo que las personas que lo ven desde una perspectiva nacional, identitaria. Bueno, aquí, fíjate que ya con los bogomiles hay un precedente. Estos bogomiles que se instalan en Bosnia son protegidos por los príncipes y por eso ahí permanecen. Luego se convierten, como han bien dicho, la mayoría al Islam. Esto siempre es curioso, ¿no? Ricardo, ¿te has fijado lo que estabas contando en el audio, bueno, en el vídeo que has pasado, referente a los bogomiles? ¿Qué visión tenían de la Iglesia? Es la misma visión que se está dando hoy en día desde los medios de televisión y de comunicación públicos de Cataluña. Es que es una copia exacta. O sea, lo coges y lo pones hoy y explica de dónde viene. O sea, es brutal. Bueno, yo en estos programas que hice en su tiempo sobre el gnosticismo, decía que las ideas no mueren, se quedan ahí en conserva y vuelven a surgir. Y esa era una de las... Y que básicamente en el mundo de las ideas hay dos corrientes. La corriente realista y la corriente gnóstica, o sea, y no hay más. Y lo demás son variaciones sobre estos dos grandes. Una es realista y personalista y la otra es
inmanentista y eso, y con una clara tendencia al, pues eso, al panteísmo. Y ahí está claro. En la que te descuidas, te vas por un lado o para otro. Bueno, Lo que tú has dicho es interesantísimo también, lo de que las ideas no mueren. Me gustaría recordar otro programa que hicimos sobre los templarios, no digo nada más, solo he dicho de que lo comentamos eso. Hay un rito en la iniciación masónica que es el rito templario. Es decir, no mueren las ideas, se hibridan, se transforman o vuelven a un campo donde florecen. Bueno, oye, este programa me estoy aprovechando de lo que ya hice, pero vamos haciendo comentarios sobre la marcha, pero has hecho aportaciones muy interesantes porque lo has traído a la actualidad. He de decir que la parte final, si tú puedes aportar algo sobre la cruzada, de hechos históricos, eso no lo tengo tan trabajado, ¿eh? Bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos allá. A ver si en algún momento veo que se nos va del tema, pues lo pasaré para adelante. A ver. Más musiquilla. Y bueno, ya pasamos a Occidente, a la Europa occidental. Y he de decir, en honor a la verdad, para que sepan todos los puntos de vista, que hay algunos estudiosos que no están del todo de acuerdo de que el catarismo sea la traslación hacia Occidente de las ideas bogomilas y paulicianas, que ya vemos que todas tienen entre sí grandes nexos doctrinales. Ya dije que eran todo como variaciones del mismo tema. Pero para mí me parece evidente la relación dogmática. Ya lo veremos que dicen prácticamente lo mismo, esencialmente lo mismo, con sus matices. Para estos autores, el catarismo era pues un movimiento in situ que se debía a las ansias de purificación y de renovación de la Iglesia y de la sociedad. Lo cual no contradice lo anterior. Se apoyaban en estas doctrinas. Ya en el año 1000 se empiezan a ver los... Oye, una cosa. Quizás esos que lo ven como un movimiento in situ son esos que tú citas, que lo ven más como algo nacional, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Sí, sí. Porque, claro, si lo ves de esta forma en teoría inocente y que no tiene nada que ver con lo exterior, es nuestra propia expresión de nuestra propia espiritualidad, pero claramente, como vamos a ver ahora, está calcado de eso que viene de Oriente. Bueno, vale, vamos a continuar. Yo creo que esa teoría de que es algo in situ tiene pocos visos de realidad. Vamos a continuar. Empieza a tener las primeras noticias escritas de movimientos heréticos de este Jaez. Y en el traslado hacia Occidente, pues no solo tendríamos que hablar de Occitania, sino, por ejemplo, de Italia, de la Pataria, o de los cátaros de Alemania, de las ciudades del Rin. De hecho, ahí es donde por primera vez se oye hablar en Occidente de cátaros. Cátaros es una palabra de origen griego que significa puros, blancos. Otra cosa interesante que quizás Alemania, el Rin, de ahí más adelante saldrá unas espiritualidades peculiares, aquellas que dan lugar a, ¿cómo se llamaba? A la Nova Devotio y tal, que no digamos que son heterodoxas, pero un tipo de espiritualidad que se salta un poco la jerarquía y es y muy individualista. No sé si alguna relación podrá tener con todo esto. Sí que tiene, si me permite, Ricardo. Sí, te permito. Hasta hoy. Ricardo, ha sobrevivido hasta hoy. Me gustaría recordar a los oyentes que de la espiritualidad del Rin han nacido los profetas del bosque. ¿Qué es eso? Explícanoslo. Los profetas del bosque son laicos, personas que a raíz de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX han tenido visiones a nivel espiritual del porvenir. Pero también es cierto, sí, y están estudiadas, están estudiadísimas, incluso el ejército español ha dedicado esfuerzos. ¿El ejército español? Hay un general de brigada que dedicó buena parte de su carrera profesional a desentrañar la espiritualidad de los profetas del bosque en relación a las visiones, pero claro, también hay una espiritualidad oriental que emana de un gnosticismo primigenio
Es que está Profetas del bosque, es la primera vez que lo oigo. Bueno, es que soy un friki de estas cosas, la Sí, verdad. sí. Oye, esto un día ya apuntamos, pues lo vas a desarrollarlo ahí. ¿Qué No, un consiste día esto? lo podemos hacer. Pues lo vamos a hacer porque ya Pues que lo has eso, nombrado. personas individuales como puros, como son los puros, Ujú. estos bogomiles que encarnan las esencias de una espiritualidad primigenia en contraposición a lo que sería la propia Iglesia Católica. Una espiritualidad popular que emana de la niebla de los siglos y que no sigue una doctrina pura o no sigue una doctrina católica, cambia un poco con el viento que viene, pero que subyace detrás un substrato que viene, yo creo que viene de aquí, que es de un gnosticismo, Ricardo, pero eso podríamos hablar horas de los profetas del bosque. Y Aloís, que es el más famoso, tenía visiones y este hombre, ¿De qué época estamos hablando? el último, 1950. 1950. Sí, pero estamos hablando que viene del siglo XVI y llega hasta el siglo XX. Pero es que Aloís, parte interesante, va desde los profetas del bosque, son desde el Rin hasta Bohemia. Parte interesante de este hombre es que fue llevado a juicio. Y ¿Por cuando qué? el juez, bueno, porque lo denunciaron, porque tenía visiones, porque decían que ese hombre daba la buena aventura, que era un charlatán, lo denunciaron por eso, por ser un charlatán. Bueno, en esa época, pues parece ser que eso era muy grave. La cuestión es que el juez le dijo, dígame algo que yo no sepa. Y ese hombre le dijo, su mujer está en un salón de color tal, con un vestido tal, y hay un señor con ella. En estos momentos hablando. El hombre llamó y era efectivamente así. O sea, hay algo detrás de todo eso. Yo no sé el qué. Eso ya sería el concepto de Bernansky de la noosfera. O sea, hay la biosfera, la unión de las criaturas biológicas, y la noosfera, que es la unión de las criaturas desde un punto de vista de pensamientos, pasados, Bueno, presentes y futuros. madre mía. No, Bueno, Ricardo, pero es que es sí, sí, no, así. no, oye, pues, madre mía, que estas cosas no. ¿Ves cómo es interesante el comentario los comentarios que tú haces? Por cierto, antes he dicho la nueva devotio, era la devotio moderna, que no creo que fuese tan bestia como esto de los predicadores del bosque. Bueno, vamos a continuar, ¿te parece? Sí. Y ya iré cortando, y si tú piensas que hay que cortar algo, pues eso, me mandas algo por el WhatsApp, ¿vale? O dices, Venga, para! O di para, y no pasa nada que la gente lo vea, ¿vale? Lo oiga. venga. Sí, ¿vale? Vamos a darle aquí. Blanco siempre se asocia a la pureza. De ahí la palabra catarsis, que ha pasado también a nuestra lengua, cuando algo se purifica del todo es una catarsis. Bueno, pues ya algunos clérigos de la época hablan de los cátaros, un grupo de personas así que formaban una especie de secta y alertan contra ella. Esto se da en Alemania. De Alemania pasa también a Inglaterra, donde son extirpados de raíz, son quemados. Pero vamos a pasar de Italia, vamos a pasar de Alemania, vamos a pasar de muchas cosas. Lo siento, pero hay que llegar a Occitania lo antes posible. Y le vamos a llamar cátaros, nombre que le ponen los alemanes. Para muchos hablan de albigenses. ¿Por qué? Porque uno de los núcleos duros lo quisieron ver en la ciudad de Albi, en el mediodía francés, y de ahí pasaron a ser albigenses. Aclaro todos estos términos, todos estos problemas terminológicos para que no nos confundamos. Cuando hablamos de albigenses, estamos hablando de cátaros. ¿Mm? Y si hablásemos de la pataria italiana, pues hablaríamos de una cosa muy similar. Algunos dicen que son la misma cosa. Pero vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos primero geográficamente, vamos a estudiar la Occitania y ahora ideológicamente. Otro parón. Hemos hablado de Italia, de la Pataria, de Alemania, siempre las rutas comerciales. Bueno, en el anterior programa salió algo sobre lo financiero y lo sectario, una relación muy curiosa, ¿verdad? Siempre. Sí, hay una conexión. Bueno, la talasocracia, Sí, lo de talasocracia, la nobleza negra civilización del veneciana. mar. No, y la civilización del mar que está en el Apocalipsis de San Juan, en contraposición
a la civilización telúrica. La civilización de la tierra es la civilización de Dios. La talasocracia, el mar representa el mal, las rutas comerciales. Y hay otra cosa, ¿y por qué siempre el sur de Francia? Es que aquí hay muchas del gnosticismo y muchas más explicaciones. ¿Dónde fueron asentados los legionarios que venían de Judea y que habían acompañado al procónsul Poncio Pilato? Pues fueron asentados en Septimania, la legión séptima. ¿Qué llevaban con ellos? Pues un conocimiento, también estaban impregnados de este gnosticismo. Bueno, continuamos, ¿vale? Venga. Vamos a ver lo que pensaban los cátaros sobre la vida, la sociedad y la religión. Pero antes habría que hacer una breve radiografía del momento histórico. La situación política de Occitania, en el tiempo que va a caballo entre los siglos XII y XIII, no vamos a hacer fechas concretas para no liarnos, pues era muy complicada, sobre todo a los ojos de un observador del siglo XXI que está acostumbrado a ver la política y la geopolítica en base a los grandes estados-nación. Bueno, pues en aquella época Occitania estaba dividida en un conglomerado de señoríos feudales. El más importante de todos era el de Tolosa, que había conseguido congregar la mayor parte de los territorios. Y estaba en pugna, por ejemplo, con las pretensiones del rey de Aragón, que tenía algunos dominios vasallos más allá de los Pirineos. Y sobre todo, recelaba de las ambiciones del rey de Francia. Nominalmente Occitania era Francia, pero efectivamente no. El rey de Francia, que pugnaba pues por conseguir, aunque él no le diese su nombre, precisamente un estado-nación en el que él mandase, tenía puestas sus ojos en la rica región de Occitania, soleada, fértil y con un comercio próspero. Pero aunque muchos de los condados estaban sometidos a su vasallaje, su poder era muy, muy etéreo. Además, a veces el vasallaje era doble y podían al mismo tiempo que eran vasallos del rey de Francia ser, pues no sé, vasallos del Sacro Imperio Romano, con lo cual no podía intervenir libremente. Así que el rey de Francia estaba deseando ansiosamente que el Papa decretase la cruzada. Y viendo la jugada, Ramón V de Tolosa decidió hacer las paces con el rey de Aragón, de manera que Ramón VI casó con la hija de Pedro II de Aragón y se hizo vasallo del rey de Aragón. Era una manera de cubrirse las espaldas. Los dos quedaban beneficiados. El rey de Aragón tenía un enemigo menos y no tenía que recelar ya por sus dominios, y el conde de Tolosa tenía un aliado frente a los franceses. Pero claro, si decretaba una cruzada del Papa, tendrían un serio aprieto tanto unos como otros. Y esto Pedro II el Católico lo quiso solucionar pues haciéndose vasallo de la Santa Sede. De ahí el apelativo de católico, un título que le dio el Papa. Era otra. Bueno, algo de esto has comentado antes, ¿no? Sobre todo esto, sobre el tema que precisamente el rey que con el apodo de católico el que apoyaba a los herejes. Bueno, la historia, sí, correcto. Decidió actuar como señor feudal en lugar que como católico. Y se enfrentó a los herejes, a los cruzados en ayuda de los Trencavell, de la familia de los Trencavell, lo que eran los condes de Tolosa, del cual servidor es descendiente, que quede claro. Hay una cosa, me hace ilusión decir. O sea, que tú eres, a ver, ¿tú eres descendiente de quién? Yo soy descendiente de los condes de Barcelona, de los originales y de los de Tolosa. Y además, interesante, por parte de padre, soy descendiente de uno de los que fueron quemados en el Prat dels Cremats de Montsegur. O sea, que tú tienes sangre cátara.
Bueno, o no eran cátaros, sencillamente estaban con Eran ellos. cátaros. Había uno que era cátaro, los otros, pues bueno, eran los condes de Barcelona y los de Tolosa. Pero esa no era una anécdota, ¿eh? Solo es una anécdota. Pero bueno, habrá comentarios, ya verás. Sí, alguno se reirá. Yo no he hecho nada para ser así, pero las cosas son así. Bueno, vamos a continuar. Bueno, no, di, si No, quieres, no, di. no, que Pedro, la parte anecdótica, si queremos, de la batalla de Muret, que es cuando el rey de Aragón acude en socorro de sus vasallos, el rey Pedro II, que era un fiestero del copón, se pasó toda la noche de francachela con señoras y con alcohol. Y a la mañana siguiente no se podía ni siquiera tener en pie. Y se enfrentó a los cruzados. Evidentemente había otro de los caballeros disfrazado como si fuera, llevaba el emblema real para que no atacaran a Pedro II. Era una táctica habitual, pero era un chulo del copón y cuando mataron al que iba disfrazado, los cruzados mataron al caballero que iba disfrazado como Pedro II, hemos matado al rey. Dice, no, se saca la capucha El esa, yelmo, el el yelmo. yelmo, el rey está aquí. Y bueno, evidentemente duró lo que duró, menos que decir buenos días. Y se lo cargaron. Aquí vino un periodo muy, muy malo para lo que es el reino de Aragón, que no tiene nada que ver con lo que serían los cátaros, pero a consecuencia dejó un hijo, Jaime I el Conquistador, con 7 años, si no recuerdo mal, y el reino devastado por luchas entre las diferentes facciones de nobles para poder apoderarse del chico de Jaime I, que tuvo una vida horrible, pobrecito, sobre todo de joven, pero que demostró que era hijo de su padre. Y cuando se hizo 18 años tuvieron que correr todos porque no podían, se los cargó a todos, se hizo con el poder y protegió a los cátaros que quedaban, que aún quedaban. Los protegió y los reintegró dentro de la corte de Aragón y de Cataluña. Oye, ¿ves? Yo esto en la parte histórica, contrariamente a otros capítulos que hemos hecho, no la tenía muy trabajada y ha sido buena tu aportación. Vamos a continuar. Lo mismo, alguna cosa que has dicho se repite aquí, pero no pasa nada. Vamos allá. Otra manera de asegurarse las espaldas por si el Papa lanzaba una cruzada. En el fondo sería lanzar una cruzada contra un vasallo suyo. Tendría una cierta consideración. Pero ya veremos luego que los azares de la historia harían que Pedro II, el católico, acabase defendiendo a algunos cátaros, no por ser cátaros, sino por ser sus vasallos, frente a las tropas francesas. Bueno, y la situación social pues era la típica de la Edad Media, pero con algunas connotaciones. Y esas connotaciones es que la clase burguesa era especialmente activa en aquella zona. Las rutas comerciales pasaban por allí. Pensemos que limitaba con los reinos hispánicos, con Francia y con la pujante Italia. Por eso, en un principio, a la secta de los cátaros se le llamó también la secta de los tejedores, porque muchos de los adheridos eran burgueses, dedicados o al comercio de tejidos o a ser tejedores. Y eran un campo abonado para estos predicadores, puesto que en principio no estaba muy de acuerdo con el orden establecido, en donde los que se llevaban el gato al agua era la nobleza de sangre y el clero, el alto clero, también estaba copado por esta nobleza. Además, este alto clero, digamos que no se preocupaba mucho de lo que se podría esperar de ellos, es decir, de la cura de almas, de dedicarse a sus feligreses, a su formación, a su atención, sino más bien a las ambiciones personales y ampliar sus prebendas. Digámoslo finamente, que no daban el mejor de los ejemplos al pueblo fiel. De manera que aquello era campo abonado para cualquier predicador que llevase una vida medianamente ejemplar y hablase de un cristianismo sencillo y evangélico, como es el caso de lo que en principio presentaron los predicadores cátaros. Vamos a ver. Bueno, vamos poco a poco comentando qué te parece esta situación de los clérigos apoltronados que en vez de... Bueno, esto ha pasado continuamente a lo largo de la historia, ¿no?
que se dedican a otra cosa en vez de a lo que se tienen que dedicar, y es campo abonado para el que venga con apariencia o predicando algo y que parezca más coherente. No sé si... A mí esto también me recuerda situaciones que se han vivido recientemente no ahora, sino durante muchas veces en la historia, ¿no? No sé si tienes algo que decir. Bueno, que no habrían este tipo de, no sé si la palabra sería herejías, pero visiones contrapuestas y críticas ciertas y certeras a determinados segmentos de la religión católica, pues si no existiera este comportamiento, y esto es así, la injusticia nace muchas veces de quien debería ser justo. Una cosa no justifica la otra, pero estoy de acuerdo en que había un campo abonado en Occitania y en Cataluña. Y por lo tanto me parece lógico. Estoy dándole vueltas a varias cosas y ahora entiendo también otros aspectos. O sea, el catarismo no murió, no solo en Cataluña, sobrevivió en el sur de Francia. Es que ahora estaba buscando, digo, a mí me suena haberlo leído. Antonin Gadal o Adolphe Garrigou, no sé si los habías oído. A caballo entre los siglos XIX y XX, y bien entrado el XX, y estos señores eran cátaros. Caramba. Bueno, yo he visto alguna vez una página web de cátaros, pero a mí me parecían unos caraduras que estaban aprovechándose de la gente. Sinceramente. En este caso no son dos caraduras, recupera una parte del conocimiento gnóstico que quedó desarmado en su región. Esta gente son del condado de Foix, son de Tarascón, de Trancón, por lo tanto en el centro, en el epicentro de lo que sería la herejía cátara, y seguramente al morir el último prefecto, que ahora lo estaba buscando, si no recuerdo mal, era això, Guillem Belibasta. En el siglo XIV murió este hombre, Guillem Belibasta. Claro, no había nadie para poder conservar de manera pura o la doctrina cátara, pero se conservó de manera popular y emerge otra vez en el siglo XX. En Cataluña no tengo ninguna duda dónde está puesta aquí y que forma parte del establishment, pero ya no tengo ninguna duda. Ahora entiendo lo de muchas sectas iniciáticas que hay aquí, muchos políticos que han estado por ahí. Y en Francia, pues estaba pensando precisamente en estos dos, en Adolphe Garrigou y en Antonin Gadal. Son místicos, historiadores místicos, y son cátaros en esencia. Recuperan una parte del saber cátaro, pero no son caraduras, no viven no lo hacen para vivir de eso. Oye, de cada palón salen cosas nuevas, ¿eh? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que decían estos predicadores? Vamos a ver la doctrina de los cátaros. Pues ha llegado el momento de explicar las creencias de los cátaros, y así pues podremos comprender muchas cosas de las que hemos dicho así como uña de caballo de los bogomilos o de los paulicianos. Y todo esto viene de más allá, de más atrás, quiero decir, de lo que hablamos en los capítulos que dedicamos al gnosticismo, a los principios y al primer gnosticismo de tipo cristiano. Pues ahora vamos a explicar estas mismas cosas, pero aplicadas concretamente al caso de los cátaros. Como siempre, el reino de Dios no es de este mundo. En esto, dice bien, esto como los católicos, como los cristianos de toda la vida. Sí, pero con un matiz. Es que este mundo es malo para ellos, para los cátaros. Para un cristiano, el mundo está redimido, lo material está redimido. Por eso existen los sacramentos. Los sacramentos imparten la gracia a través de un signo material visible. Pero ¿qué ocurre? Que para los cátaros hay dos principios, son dualistas. El principio del bien y el principio del mal. Dios creó el cielo y las almas, lo inmaterial. El diablo creó el mundo material y todo lo que de él se deriva. Por lo tanto, los sacramentos son malos, puesto que tienen un componente material. Ellos tendrán sus sacramentos, o algo similar que se llamará el consolamentum, pero no tenía ningún elemento material propiamente dicho, eran oraciones. La Iglesia católica, por supuesto, es también obra del diablo, como todo lo que hay en el mundo.
puesto que aparte de los sacramentos, que tienen una parte material, pues ella misma está insertada en el mundo y arguirían, mirad, los obispos, apegados a la riqueza y a la buena mesa. Eso entraría muy bien. Pensemos que los predicadores cátaros se presentaban como gente austera, vestida con un hábito negro, sin ningún tipo de lujo, llevando una vida muy sencilla. Luego hablaremos de toda su vida, pero imaginaos la impresión que harían frente a una iglesia terrena, según su visión. Ellos predicaban la pura espiritualidad. Bueno, si lo material es malo, resulta que Dios nunca pudo encarnarse. Por lo tanto, Jesús no se encarnó, sino que fue una apariencia lo suyo. Una apariencia de hombre. Tomó una apariencia humana. No hubo pasión, tampoco. No hubo muerte, tampoco. Todo fue un simulacro. Esto es una herejía antigua que se llama docetismo y que entraba en plena coherencia con esta idea de que si lo material es malo, Dios nunca se puede haber materializado. Para los católicos. Bueno, aprovechando este parón que ha habido musical, aunque cuando he cortado ya he empezado a hablar otra vez, ¿quieres aportar algo aquí? Bueno, sí. También estaba pensando en la pervivencia que ha tenido este pensamiento. Lo último que tú estabas comentando, de que Cristo no murió en la cruz, de que solo era una apariencia. Eso también lo dicen los musulmanes. Bueno, y no solo los musulmanes, traigámoslo a Occidente hoy en día. Hay una película que yo no he visto, porque me parece, bueno, no tengo por qué verla, pero sé de qué va, que es La última tentación de Cristo. Ah, sí, sí. De hecho, No, bebe no sé de... bastante de estas fuentes. Y dice que Cristo no murió en la cruz. Bueno, es como si todo fuera un sueño. Ah. Hay una tentación por parte del diablo y casi todo es un sueño. Pero lo de la crítica que los cátaros hacen a la Iglesia Católica, que podría ser en algunos puntos cierta, ¿por qué no? Pero hay otra cosa. En lo más externo, seguramente, pero quizás No, en lo externo sí, seguro, pero es que interesante lo que dicen, este dualismo que viene de Azura Magna, de que el mundo es malo porque es de materia. En cambio, la contraposición es que yo, tal como yo lo veo, el mundo es bueno porque lo ha hecho Dios. Y si no lo quieres llamar Dios, de un creador, un ordenador cósmico. No puede ser malo. ¿Por qué tiene que ser malo? Bueno, eso es la doctrina cristiana tradicional. Por eso, contraposición con eso. Bueno, ¿continuamos? Venga. Cátaros, los hombres son una realidad transitoria. Los hombres, como lo entendería un cristiano ortodoxo o católico, es decir, compuesto de alma y cuerpo, puesto que el hombre que hay que salvar es el alma. El cuerpo es su prisión. Digamos que el diablo lo que hace es aprisionar almas en cuerpos. De ahí su inquina contra el matrimonio, puesto que está encaminado a la reproducción, a la perpetuación del infierno que es la tierra, a apresar almas dentro de cuerpos, de formas materiales. Por eso, estos predicadores vivían el celibato, es decir... Bueno, aquí quiero hacer un inciso con esto que dicen de las almas prisioneras de los cuerpos. También el cuerpo forma parte integrante del ser humano. Algunos, por mor de un espiritualismo mal entendido, dicen que lo único importante es el alma. Porque el alma es más importante, pero no es lo único importante. Tan es así que se afirma la doctrina cristiana tradicional, no solo católica, sino también de los ortodoxos y de muchos protestantes, hablan de la resurrección al final de los cuerpos, porque los cuerpos forman parte esencial del hombre. O sea, nunca... O sea, una cosa para distinguir estas sectas gnósticas claramente es el desprecio por lo material y por el cuerpo. Y fijémonos, yo hice un programa a medias con Emilio, que es una persona que vive en Japón y tiene una cruzada personal contra el veganismo y todas estas historias adyacentes y el animalismo.
Bueno, pues hice un programa con él en el que prácticamente solo hablé yo y venía a decir la gran confluencia que hay entre las teorías veganas y animalistas y el gnosticismo. Y aquí lo vemos claro. Es como una secularización de ese gnosticismo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si tú te metes en una página que promueve el veganismo, pronto encontrarás, hay un enlace que te llevará a, a otra página que promueve, pues eso, la no reproducción humana. Ya, incluso ya el siguiente paso es por la no reproducción humana, porque cada hombre que viene es como una carcoma para el mundo, para la madre tierra, una cosa así. Bueno, la cuestión es que al final acaban siempre en una página y me consta que por lo menos hay 2, ya he acabado viéndolas, a base de eso, de meter una página vegana, pam, 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 y he acabado en una página dedicada a predicar la autoextinción de la raza humana. Es muy fuerte esto. A estos, bueno, pues a mí me parece una secularización de esta versión, ¿no? De no, no tengamos hijos porque en el fondo esto es, bueno, en fin, no sé tú qué opinas de esto, o a lo mejor no tiene nada que ver. Sí, sí, claro que tiene que ver, absolutamente. Claro, el cuerpo es malo, la materia es mala, porque el Dios, perdón, Satanás, o el demonio, según la Sura Mazda, según los bogomilos, según los cátaros, es el Dios de la materia. Pero es que me están viniendo otras cosas a la cabeza, también atándolo a esto que tú estás diciendo. O sea, hemos llegado al siglo XX, pero también me gustaría hablar de los nazis. Otto Rahn, el gran místico de las SS. Era seguidor de la doctrina cátara. Él creía que tenían el grial. Ya sé que no es exactamente lo que tú estás diciendo, pero lo encajo en este desprecio por este amor a la muerte y este desprecio al cuerpo físico que tenían los nazis. Y claro, estaba pensando, no solo los veganistas, no solo la doctrina vegana puede llegar aquí y llevar aquí. Los cátaros ejemplifican perfectamente este tipo de pensamiento. De hecho, que yo sepa, no comían carne. Ah, sí, sí, claro, eso vendrá más adelante, supongo, que en la explicación. Sí, Bueno, sí, pues no comían carne, Ricardo, y lo acabo diciéndolo así. ¿Dónde fueron los nazis a buscar el grial? ¿Dónde fueron? Otto Rahn, ¿dónde fue el gran místico de las SS? Pues se fue a ver a Antonín Gadal y Adolphe Garrigou, estos dos cátaros modernos que te estaba diciendo, y el hombre murió en Montsegur. Otto Rahn se suicidó en Montsegur. ostras, no lo sabía yo. En O sea, Montsegur. en Montsegur se fue a suicidar. O sea, hay una confluencia. Al final, si rascas, como la Bonoloto, siempre te vas a encontrar lo mismo. O sea, el envoltorio es una cosa, pero lo que hay dentro siempre es lo mismo. Bueno, ¿continuamos? ¿No? Llevamos una hora, Ricardo? Bueno, pero vamos a acabarlo, ¿no? Venga. No se casaban, no podían procrear, porque la procreación estaba mal vista. Cuando un niño nacía, no hacían fiesta. Era un alma más que estaba aprisionada por el diablo en un cuerpo. Y vamos a ver ahora despacito lo que formaba el cuerpo doctrinal de los cátaros. Y así entenderemos muchas de las cosas que hemos dicho como a uña de caballo de las doctrinas de bogomilos y paulicianos. Si escuchasteis en su momento los 2 primeros programas que dedicamos al gnosticismo, muchas de estas cosas os sonarán ya. Pero vamos a aplicarlos al caso concreto de los cátaros. Las raíces de estas creencias son el gnosticismo y el maniqueísmo. El maniqueísmo es ante todo dualismo, y el gnosticismo es una redención por un conocimiento especial y esotérico. El reino de Dios no es de este mundo, en esto coinciden con los cristianos, pero con un leve matiz. Para los cristianos el mundo material ha sido elevado por la gracia o con la... Creo que aquí me repetí, ¿no? Bueno, vamos tirando para adelante porque, mira, lo siento, porque a veces ese programa lo hice a trocitos y a veces me repetía en un pedazo, pero bueno, creo que solo es un trocito, en el que me repito, pero bueno, así queda esa idea bien clara,
la muerte de Jesucristo. Y en su momento será redimido del todo cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva al final de los tiempos. Mientras tanto, cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo para unirse finalmente con él, ya digo, con la resurrección. Mientras que para los cátaros, perfectos gnósticos, que pensaban que el mal se identificaba absolutamente con lo material, el cuerpo no tenía nada que redimirse, sino que era el enemigo natural. El infierno no era un lugar aparte donde sufrían las almas, no. El infierno era la misma tierra, puesto que había materia. ¿Y esto cómo se entiende? Muy sencillo, para ellos, dualistas, habían dos principios básicos: el bien y el mal, Dios y el diablo. El diablo era un ser espiritual que se rebeló contra el orden divino y en venganza creó el mundo material. ¿Y cuál es la principal maldad, aparte de crear el mundo, que cometía el diablo? Pues era buscar esas almas libres que flotaban en el éter, en alguno de esos círculos concéntricos alrededor de la divinidad, y los encerraba en cuerpos materiales, sujetos a las pasiones y al sufrimiento humano. Para liberarse de este mundo material, es decir, del mal, había que seguir un camino de purificación que llevaba a un perfecto conocimiento. Después ya te podías morir y te unías con Dios. Tu alma se unía con la divinidad. Pero eso sí, si no lo habías conseguido del todo, pues tenías una segunda oportunidad. Y es que los cátaros creían en la reencarnación. Ibas reencarnándote hasta que estabas suficientemente preparado para morir y unirte con la divinidad. Entonces ya no te volvías a reencarnar, ya eras un hombre puro. Bueno, hablábamos de orientalismo. Algo más orientalista que esta teoría de la reencarnación es difícil de ver, ¿verdad? Budismo, hinduismo, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que sinceramente cree en la reencarnación, ¿eh? Cuando se hacen encuestas... Cada día más. Pero si hay reencarnación, no hay resurrección, ni tampoco Claro. vamos a tener un cuerpo multidimensional. Es decir, a mí me parece absurdo que yo me reencarne en una rata, o en una serpiente, o en un perro. ¿Por qué? Eso es el gnosticismo. Bueno, nos vamos mucho del tema, ¿eh? Pero en algún sitio, en una nación donde esto ha tomado cuerpo y se ha hecho en la esencia de la nación, porque todas estas cosas pueden acabar teniendo consecuencias sociales y políticas, que es la India, se ha creado un sistema de castas. Y eso es muy, muy interesante, porque ¿qué ocurre? Que los que están arriba del todo, que son los brahmines, que curiosamente, bueno, cuando hagamos el programa que tenemos en mente sobre los arios, ahí te puedes extender cuanto quieras. Los que están en las más altos en la escala social son los de tez más blanca, y cuanto más los intocables son todos morenitos, por decirlo de alguna manera. Y lo que pasa, el testimonio de, por ejemplo, de la Madre Teresa de Calcuta y tal, de los intocables que estaban por ahí tirados y nadie les hacía caso, estaban muriendo en la calle, ¿qué ocurría? Pues que este sistema de castas va directamente contra la piedad, contra la humanidad. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, muchacho, si tú eres un paria o un intocable, es porque te estás purificando, algo has hecho en tu vida, que no has alcanzado la perfección, y bueno, muérete cuanto antes, y más vale que no te ayude, porque estás purgando por tus pecados, ya ascenderás si te acabas de purgar. Y por eso, a esas consecuencias lleva esta teoría, ¿no? No, bueno, ya tendrás otra oportunidad, y ahí la consecuencia es que se ha estratificado la sociedad en base a esa creencia. Y bueno, y continuamos. ¿O quieres decir algo más? Hice una vez un cursillo, no hace mucho, aquí en Barcelona. Tiene que ver con lo que tú estás diciendo, precisamente del budismo y de la piedad. Y para mí era una encerrona, yo creo que era una secta, el profesor y la gente que iba con él, era por un tema de trabajo, pero nos vendían espiritualidad oriental. Ah, vale. Y el hombre ese era un curso de eneagramas, Ostras, el eneagrama. a nivel psicológico, y te encasillaban. Y claro, yo me acuerdo que llegó un momento, le dije, bueno, un momento, si puede ser lo que tú estás diciendo,
pero ¿qué nos estás vendiendo? Él nos vendía que no teníamos en ningún momento que sentirnos interpelados por el insulto de una persona, porque una persona nos hablara mal, y tú me vas a decir, ¿y a dónde quieres ir a parar? Claro, predicaba estar zen todo el día. Y yo le pregunté, ¿y si vemos a alguien en la calle que pasa necesidad, tenemos que interpelar nuestra conciencia, tenemos que motivar nuestra caridad y nuestra piedad? No, porque eso rompe tu equilibrio para la siguiente vida. Es decir, hay que mantener la iluminación. La iluminación a la que ellos llegan es no dejarse subyugar nunca por los sentimientos. Claro, pueden ser negativos o positivos. Y entonces yo salté y dije, ahora entiendo por qué en la India no va a haber nunca progreso social. Porque si yo, aquí en Occidente se ha dado, yo no me siento conmovido por la situación penosa o la miseria de un ser humano, porque como el cosmos ha dictado que este señor se está purificando, que es lo que tú estás diciendo, pues ¿para qué lo voy a ayudar? No tengo por qué. Está buscando su nirvana, está buscando su lugar en este cosmos místico. Claro, nunca va a haber progreso social. Ese hombre se quedó así. Ahora lo entiendo. ¿Por qué nunca va a echar raíces el cristianismo en la India? ¿O por qué solo va a echar raíces en las capas más miserables de la población? Y así es. Está siendo así. Porque no se permite una interpelación a la misericordia del otro ser humano. Tú no puedes conmoverte por el otro. Eso es lo que es para mí el gnosticismo pernicioso. Y lo ato, lo ligo con lo que tú estabas diciendo antes. Y bueno, que está bien hallado, ¿eh? No te ha sido el tema. Bueno, continuamos, ¿eh? Venga. De resultas de que la materia era siempre mala, cualquier cosa que estuviese en contacto con la materia era de por sí mala. Y lo peor de lo peor era la procreación, porque en el fondo era encerrar nuevas almas en cuerpos, un acto de maldad intrínseco. Esto solo ya era suficiente para ver que eran unas teorías estas que destrozaban el orden social de todo el mundo, puesto que si se hubiesen seguido estrictamente, aunque solo los perfectos, que hablaremos de ellos, estaban obligados al celibato, poco a poco, a medida que la gente se hubiese ido convenciendo, la raza humana se hubiese extinguido. Nunca pasó, ni creo que pasará nunca, al menos por esta razón. Pero ya vemos que ya quitaban uno de los pilares de la sociedad, que es la familia y el matrimonio. En otras cosas eran un poco displicentes. Así pues, las mujeres, como no estaban sometidas al matrimonio ni a los deberes de la maternidad, digamos que tenían una cierta libertad, lo cual les era ciertamente atrayente, más en aquella época. No estaban mal visto algunos casos de amancebamiento. Mejor eso que no el matrimonio, que está destinado a la procreación. Bueno, todo esto que acabo de decir no te sugiere muchas cosas. Muchas. Y muy recientes, muy actuales. Muy actuales, o sea, cualquier cosa antes que el matrimonio, porque el matrimonio se entiende que está para tener hijos, con lo cual, pues, tú haz lo que quieras. Y esto tiene mucho, vamos a ver, estas teorías dualistas gnósticas de lo material va por un lado y lo espiritual por otro, van a un ascetismo desmelenado, como el de los monjes Shaolin, por un lado, y por otro, a caer en cualquier tipo de desenfreno o de inmoralidad de tipo sexual. ¿Por qué? Porque como lo que hace el cuerpo, la materia es mala de por sí y mientras no afecte al alma, pues fíjate, aquí mientras no tenga hijos, bueno, en fin, pues ¿Y puede no hacer te lo que me dé. suena a la política que estamos viviendo Sí, aquí? ¿No te suena? Es sí, que por eso lo son digo. de concepción cátara. O sea, has sobrevivido. Bueno, continuamos. Y las mujeres, ya digo, podían ser también puras, o sea, podían alcanzar la máxima cota jerárquica, aunque no con matices, no del todo como los hombres, pero comparado con lo que ellas veían en la iglesia de entonces, pues era muchísimo. Pero no pensemos que
con eso de que despreciaban el cuerpo y que el cuerpo, pues bueno, no importaba, ellos se entregaban a placeres mundanos. No, al contrario. No eran ejemplo de vida mundana. Pues en algunas cosas podían ser un poco permisivos con algunas personas, pero realmente los cátaros convencidos estaban en contra de la lujuria y de todo lo que conllevase placeres corpóreos. De hecho, llevaban una vida ejemplarmente ascética. Sobre todo, yo siempre digo los perfectos. Luego veremos con más profundidad lo que son los perfectos. De manera que estos perfectos, que eran los predicadores, estos del sayón negro y raído, que daban ejemplo de austeridad, eran gente que vivía el celibato, la perfecta continencia sexual, comían poco, ayunaban, y un poquito la vida les daba lo mismo, puesto que la muerte para ellos sería la liberación. Una vez estás preparado y eres perfecto, pues ya te puedes morir, porque tu alma al morir se unirá con Dios. Si no eres perfecto, tienes un problema. Y ese problema es que no estás preparado, luego no te puedes unir y... ¿qué pasa? ¿Pasa al infierno? No, el infierno es la tierra. Vuelves al infierno. Te vuelves a reencarnar. Y así sucesivamente hasta que por fin estés preparado y al morir te unes a la divinidad. No digo a Dios, digo a la divinidad porque estas teorías gnósticas tienden a un cierto panteísmo, a un Dios impersonal e inaccesible. Dios es como una especie de estado en el que uno vive muy bien, pero no es el Dios personal de los cristianos. Y fruto también de este despreciar lo material, pues venía congénito pues el desprecio hacia la Iglesia Católica. Primero porque tiene una parte material evidente. No solo porque los obispos y la alta jerarquía estaban muy apegados a las riquezas y a la buena mesa, y ellos lo señalaban, ¿veis cómo son? Nosotros en cambio somos puros y espirituales, sino porque por su misma naturaleza la Iglesia es terrena, tiene una parte terrena, es como un anticipo del cielo, pero está en la tierra. Para un cristiano tradicional, ortodoxo, católico, lo material no se identifica plenamente con lo malo, sino que es una realidad a redimir, y de hecho queda redimido con la muerte de Cristo. Cristo es nuestro Redentor y por su gracia quedamos redimidos. Es más, al final del mundo, el alma, que cuando uno muere el alma se separa del cuerpo, se vuelve a unir a un cuerpo, glorioso eso sí, pero se vuelve a unir a un cuerpo. Para los cátaros esto sería un retorno al infierno. Los cátaros son cristocéntricos, cristológicos, pero de una manera muy diferente. No piensan que han sido redimidos por Cristo con su pasión y su cruz. No, porque para ellos sería una monstruosidad pensar que Dios, que es bueno, se ha hecho materia. Es más, ni siquiera piensan que Jesús fuese Dios, sino un ser divino que ha venido a la tierra a iluminarnos, a enseñarnos el camino. Y desde luego no toma una forma corporal, sino una apariencia de forma corporal. Aparenta ser un hombre, aparenta materialidad, pero no es así. Por lo tanto no muere, aparenta que muere. Ellos no pueden concebir que algo material sea bueno. Luego la encarnación de Cristo es una pura ficción. No estamos redimidos por Cristo. Entonces, ¿qué función tiene Cristo? Pues Cristo vino a predicar y a enseñar el camino de salvación, que es un conocimiento. Hemos dicho que es un movimiento gnóstico, que es un conocimiento arcano. Os voy a enseñar el camino del cielo. No os salváis por la gracia, sino por el conocimiento del camino, del recto camino, que pasa por una ascesis profunda. Y esa ascesis, esos sacrificios, nos van despegando del mundo terreno y nos hacen ver lo que en realidad somos. No somos los seres humanos, como dirían los católicos, un compuesto de cuerpo y alma. No. Somos un alma encerrada en un cuerpo. Con este autoconocimiento llegamos a la conclusión de lo que somos en realidad. Un ser espiritual que ansía ser liberado de este cuerpo. Nos libramos de los engaños del mundo, nos libramos de las pasiones, y eso por medio de la ascesis más rigurosa que hace que nos desprendamos de lo material. Cuando ya estamos suficientemente liberados,
ya podemos morirnos e irnos al cielo. De hecho, algunos cuando llegan a ese estado o creen haber llegado a él, se dejan morir. Y eso lo hacen mediante una cosa que se llama la endura. Pero de la endura y del consolamentum y de otras cosas vamos a hablar a continuación. Son lo que forman los ritos cátaros, que son muy sencillos, al menos en comparación con toda la liturgia católica, y para algunos eran especialmente atrayentes, puesto que significaba salir de este valle de lágrimas de una manera expedita y sin grandes complicaciones. Pero esto no penséis que significaba que la vida de los cátaros fuese fácil. Pero en aquella época de la Edad Media se entendían muy fácilmente estas ideas, digamos, de mortificación y ascetismo. Vamos a ver cuáles eran estos ritos y costumbres cátaras. Bueno, antes de verlas, quiero hacer algún comentario, porque tus comentarios son sabrosos, lo voy parando. Eso es sabroso. Sí, claro, porque ves cosas que yo no había visto en el momento en que lo hice. Mira, yo estoy tirando ya te digo, de cosas antiguas que dejé grabadas, porque si lo hubiese tenido que volver a hacer, seguramente no lo hubiese hecho hubiese perdido porque no tenía tiempo para prepararlo y para qué voy a trabajar 2 veces. Es un poco de cara dura por mi parte, pero bueno, yo creo que, no sé, si te ha sugerido algo, que a ti te sugieren cosas interesantes estas cosas. Bueno, poca cosa más puedo decir a lo que estaba comentando, ¿eh? Yo creo que he dejado el campo expedito. Sería repetitivo lo que ahora diría, pero que veo claramente que hay, desde la noche de los tiempos, hay una tendencia del ser humano a intentar buscar una explicación. Aquel que tiene una mente, una capacidad superior a la de sus hermanos, a los otros seres humanos, pues claro, puede sentir la tentación, es muy goloso, ¿eh? De que tiene una verdad que los otros no ven. Es que eso es una cosa muy golosa. Pero Sí, sí, claro, eso es cierto. Es la parte más así que no lo hemos abordado, pero oye, ven conmigo que tengo un secreto, te voy a enseñar un secreto y te transformarás parte de los elegidos. Eso a todos nos mola. Quiere decir sí, eso, ¿no? no, sí, 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 exacto. Y es goloso y nos interpela, claro, que tú seas alguien diferente, tú estás viendo algo que los otros no ven. Tienes una verdad absoluta sobre los otros que es una verdad que para ti es cierta y para los otros es una ceguera. No pueden verlo. Por Ujú. eso también me gusta la figura de Jesucristo, porque Él la ve, pero la comparte, no se la guarda, a coste de Padre, su propia vida. como cuando en su oración, Padre, de verdad te alabo porque has enseñado estas cosas a los sencillos, a los pequeños y se las has ocultado a los sabios y tal, porque, etcétera, etcétera. Es justo Pero lo tú te has contrario, fijado que es antignóstico el Evangelio. es una masonería al revés. O sea, la masonería lo que te dice es, bueno, masonería, los conocimientos iniciáticos, tenemos un conocimiento solo para nosotros. Los otros son ciegos, sordos y mudos y no pueden verlo. Nosotros sí, somos seres especiales. Por lo tanto, nos lo vamos a contener dentro de nuestro propio grupo, no secreto, pero sí cerrado, porque los otros no pertenecen a esta nobleza, a este Aristos que tenemos nosotros. En cambio, Jesús, el hombre y el Dios, pero sobre todo el hombre, es plenamente consciente de esta verdad revelada y no se la guarda para él. Mm. La comparte para todos, incluso a coste de su propia vida. O sea, es al revés, es lo que tú has dicho, es un gnosticismo a la inversa. O sea, la cruz es para todos. Puede gustar, no puede gustar, puede ser cristiano, no puede ser cristiano, eso da igual. Pero conceptualmente la cruz es un árbol de vida para todos. No hay nada secreto. Pero si quieres, claro, en otro lado tienes el conciliábulo, donde hay un conocimiento a secreto y te lo van a dar poquito a poquito para que lo puedas masticar. Yo no sé si eso tiene alguna cosa que ver con el Apocalipsis de San Juan cuando se come el libro, dice que es amargo a la boca, pero ¿cómo era? ¿Era amargo? No, agradable a la boca, dulce a la boca, pero amargo en las entrañas. Yo no sé si va por aquí el tema. Ujú. Pues espera un momento.
Pues sí, vamos a continuar un momentito. Pues vamos allá. Vamos a continuar, ¿eh? La, digamos, Iglesia Cátara tenía una organización muy simple, al menos en comparación con lo que es la Iglesia Católica, pero no por ello dejaba de tener una jerarquía y una regla. La Iglesia de los Buenos Cristianos, como se llamaban a sí mismos, era una asamblea o comunidad de fieles que tenía como vocación difundir la palabra de Cristo y el consolamento, que eran su sacramento salvador, y para eso debían seguir al pie de la letra los preceptos del Evangelio, sobre todo el de San Juan, que creía en el más espiritual de todo. Y desde luego, lo que no seguían, leían, es más, hasta despreciaban, eran los escritos en pleno del Antiguo Testamento, puesto que narran la creación del mundo material y los hechos del Dios creador, del Demiurgo, que ellos identificaban con el diablo, que había creado el mundo, que es material y es malo. Rechazaban de pleno el Antiguo Testamento. Habían 3 niveles básicos, el de creyentes, el de consolados y el de buenos cristianos. El creyente, por decirlo de alguna manera, era una especie de simpatizante, el que escuchaba con gusto las prédicas de los perfectos. Luego veremos que perfectos no era como se llamaban ellos se llamaban buenos cristianos, buenos hombres. El nombre de perfectos se lo dieron los inquisidores, puesto que consideraban que aquellos ya habían alcanzado el grado de perfección en la herejía. Tenían un deje de ironía. Bueno, pues estos creyentes eran los simpatizantes. Luego estaba el grado de consolado. El consolamentum era el único sacramento que tenían los cátaros y significaba una especie de sacramento salvador que solo se podía recibir una vez en la vida, y muchos esperaban hasta el momento de su muerte para recibirlo, porque llevaba también un compromiso. Ocurría que algunos que estaban en peligro de muerte pedían recibir el consolamentum y luego seguían vivos, y estos que no estaban dispuestos a continuar con el tema, pues hacían lo que podían y eran simplemente consolados. El simple perfecto o perfecta. Y tenían algunas potestades como dirigir la plegaria y dar el consolamiento a los moribundos, pero no era el sacerdocio pleno. El sacerdocio pleno estaba en manos de los buenos cristianos o perfectos, como dirían sus enemigos, que se llamaban ancianos, diáconos u obispos, depende de su posición en la jerarquía. Y estos tenían realmente el papel sacerdotal de la predicación solemne y del oficio del bautismo del Espíritu Santo. ¿Te corre prisa aprender inglés? Oye, Atento a este vídeo de aquí. Aprender inglés, aprender inglés. No aprender inglés. Si empezaras... Perdón. Bueno, en momentos de persecución toda esta jerarquía se pierde un poco, puesto que ante el acoso, pues todo el mundo tomaba las funciones pastorales que estaban destinadas a los buenos cristianos. Bueno, una acotación. Vemos que aquí hay una escala, pero no una escala de funciones, sino de conocimiento. Es muy importante esto. ¿No te recuerda nada la escalera del conocimiento? Sí, claro. La escalera de Job. Sí. Ah, bueno, vale. Y la de Ramón Llull. Bueno, Ramón Llull. Un día tendremos que hablar de él. Yo no sé mucho, pero es interesante. Ramón Llull, Raimundo Lulio, me digo por si alguien lo conoce con ese nombre. Pues una cosa interesante, es una escala no en cuanto a funciones, sino en cuanto a conocimiento. Y aquí hay otra gran diferencia. Hay gente que se piensa pues que en las iglesias establecidas, normales, ortodoxa, católica, la jerarquía no va en orden al conocimiento, sino en orden a sus funciones. Dicho de otra manera. Puede ser que un simple fiel laico tenga más sabiduría que el Santo Padre, que el Papa, por ejemplo. Pero es una función jerárquica, no en cuanto al conocimiento. O sea, no es más perfecto el Papa por el hecho de ser Papa, sino que tiene una función diferente. Mientras que aquí es una perfección en cuanto al conocimiento. Los que están arriba son más puros, son superiores a los que están abajo. Cosa que nadie se atrevería a decir en el cristianismo, salvo que se le vaya mucho a la cabeza. Es decir, los que están arriba no son más puros. Ricardo, es que la jerarquía pura cristiana
es muy interesante. Es una jerarquía basada en la En el caridad. servicio. Y en el servicio. Y, bueno, iba a decir en la caridad y en la compasión y en el servicio. O sea, el que quiera ser primero, sea el primero en servir, no el primero en saber. Otra cosa es que algunos hagan otras cosas, vale, pero la base es esa. Cosa que aquí ya está desde el principio, la base es los que estamos arriba somos los más puros. Bueno, continuamos, si te parece, ¿eh? Venga. Había lo que se llamaban las casas cátaras, donde se reunían un cierto número de diáconos destinados a asegurar la predicación. Estas casas cátaras no las debemos comparar ni muchísimo menos con un convento, con un monasterio católico de la época. Estaban abiertas, no había clausura y tenían más bien la forma de un hostal, de un taller. Digamos, eran puntos de reunión donde reunían a la gente para hablarles de Dios y acudía a la gente a volver a sus raíces mediante las prácticas piadosas. Cada obispo contaba con 2 coadjutores o ayudantes, un hijo mayor destinado a sucederle algún día y un hijo menor llamado a convertirse en hijo mayor. Vamos a ver cuáles eran los principales rituales cátaros. A ver, habían 4: el consolamentum, el melioramen, el serviz o aparellamen y la endura. Vamos a ver el consolamentum, que realmente es el más importante. Cuando se recibía, suponía la admisión al grado de perfectos. Es el sacramento de la liberación del mal, es el bautismo espiritual de Jesucristo y desarrolla 3 papeles, evidentemente el de bautismo, pero también el de ordenación y el de extremunción, ordenación a un grado superior. Suponía un grave compromiso. ¿Y cómo se recibía? El futuro cristiano recibía en primer lugar la plegaria dominical, es decir, la facultad de dirigirse a Dios en primera persona, reconocido como uno de sus hijos y solicitándole ser salvado del mal. A continuación, su renuncia al mundo maligno era sacralizada por la imposición de manos de los buenos hombres, que gritando invocaban sobre él al Espíritu Santo. Una vez bautizado, el postulante ya era cristiano o buen cristiano. Y aquí es donde la Inquisición les llamaba perfectos porque ya se podía decir que era un completo hereje. Perfecto es igual a acabado, concluido, completo. ¿Y a qué comprometía el consolamentum? En primer lugar, a vivir a partir de aquel momento en comunidad, o al menos con un socius, un compañero o compañera. También el compromiso de recitar las plegarias establecidas en los momentos y lugares establecidos, más bien en los momentos que en los lugares, de día y de noche. Y finalmente el de una doble ascesis, la de los votos de abstinencia y continencia. Vida de castidad absoluta, y además de los periodos de Cuaresma y de ayuno ritual de pan y agua, cumplían una abstinencia total de cualquier alimento de origen animal. Es decir, no comían carne ni productos procedentes de los animales como leche o huevos. Eso sí, comían pescado. ¿Pero qué pasa? ¿Los pescados no eran animales? Es que el pescado no se consideraba que fuese fruto de la generación, del acto sexual, que era malo de por sí, sino que eran frutos espontáneos del mar. Así se creía en aquella época, durante mucho tiempo se creyó. Era creencia común en la Edad Media. Eran algo así como las patatas y las cebollas del mar. Es muy importante tener en cuenta que se comprometían a no cometer ninguno de los pecados que el Evangelio oponía radicalmente a Cristo. La más mínima falta estaba considerado como un pecado irreparable. Su máxima era: el más mínimo mal se convierte en el mal entero. Así que su más... Bueno, aquí 2 comentarios. Uno, la incapacidad para la clemencia, acabamos de ver. Como no hay redención, bueno, es que no hay... Esto es muy típico en muchos herejes, también entre ciertos protestantes. Es que hablar de protestante a mí ya me molesta, porque cada uno es de su padre y de su madre, no son la misma cosa, tiene un rasgo común, y algunos están más próximos al catolicismo de lo que se piensan, por lo menos en temas de ley natural, y otros están totalmente desbocados. O sea, no sé si tú piensas igual. No, yo tengo mucho cariño, sobre todo los evangélicos, con los que creo que son los únicos con los que tendríamos que tener, estos y los ortodoxos, un diálogo interreligioso, curiosamente. Y en eso te doy la razón
es que con determinadas visiones protestantes, que no tenemos nada que ver, con eso sí que hay diálogo interreligioso. Bueno, pues lo que te estaba diciendo es que ese de o todo o nada, eso muchas veces en determinados sitios protestantes no lo entienden, ¿no? O por el literalismo, ¿no? No tendrás imágenes ante ti. Pues entonces, ¡buah!, y lo aplican literalmente. No, tal, pues, madre mía, tío. En fin, no matizan porque, pues estos han caído en lo mismo. Y luego otra cosa que quería decir, esto es más una anécdota histórica, ¿no? Lo de los peces y los... En Italia todavía hay, se llaman frutti di mare. Sí, Porque, claro, son cosas que crecen espontáneamente, no ha habido reproducción sexual. Claro, no es tan evidente la reproducción sexual de los peces, y entonces quizás por eso, o sea, querían que nacieran espontáneamente en el mar. Es una cosa curiosa. Bueno, cosas de la época. Ricardo, la visión iconoclástica del protestantismo, si tú me permites que te dé mi visión, no tiene, para mí, no tiene nada que ver, aunque ellos lo vendan como un tema teológico, sino como un tema de dónde nace el propio protestantismo, el luteranismo. Nace en los países del norte de Europa donde no ha habido ni colonización ni influencia romana. Y tú me vas a decir, ¿y qué? Pues claro, lo que son los santos, es cierto que podría haber una extrapolación de las imágenes con lo que eran las imágenes de las divinidades, semidivinidades o héroes de la religión romana. O sea, para nosotros, descendientes del Imperio Romano, es más fácil pasar del paganismo, donde hay unas imágenes, al catolicismo, donde estas imágenes mutan. El cristianismo ha conquistado el paganismo, pero las imágenes se mantienen. Claro, en el mundo luterano, de los bosques del norte de Europa, donde se adora al bosque, se adora no sé cómo se dice, los follets, los duendecillos. Los duendes, así. Los duendes son figuras abstractas, pero no hay una adoración propiamente a figuras antropomórficas. Por lo tanto, yo entiendo que el substrato del mundo luterano no puede entender eso. Es que no puede. Yo lo veo así. No es tanto una cosa de que ellos no quieran adorar a Dios o a los santos, pero se adoran Bueno, a los santos. continuamos. La máxima obsesión era vivir aislado de cualquier ocasión de pecar. La muerte en estado de perfección, la muerte consolado, era el triunfo de los cátaros. Ya podían ir directamente a disfrutar de la divinidad. Había otra costumbre que era el mejoramén, mejoría o mejoramiento, que era cuando ocurría esto, cuando un creyente cátaro se encontraba un perfecto, le saludaba de una manera muy particular y practicaba el mejoramén, que le servía para mejorar. Le hacía progresar en el camino hacia el bien. Se inclinaba profundamente 3 veces delante de ellos y las 2 primeras veces decía, buen cristiano o buena dama. Recordemos que las mujeres también podían ser perfectas, buenas cristianas, llegar al grado máximo. Bueno, pues eso, buen cristiano o buena dama, la bendición de Dios y la vuestra. Y la tercera vez añadían, Señor, o buen cristiano o buena dama, rogad a Dios para que este pecador que yo soy sea guiado hacia un buen final. Luego está el servicio aparellament. Es la práctica de una especie de penitencia pública. Y por último, una cosa que nos puede parecer muy bestia, pero tenía su lógica dentro de esta ideología, que era la enduria. La endura era un dejarse morir de hambre y de sed, de dejarse totalmente morir. Y eso lo hacían, sobre todo en momentos de persecución, o cuando ya pensaban que habían conseguido su máximo grado de perfección. Dice, para no liarla ahora y que cometa un pecado, pues me dejo morir y ya me voy al cielo. Era un suicidio lento y consentido. No se hacían daño, sencillamente se dejaban morir de hambre y de dejadez. Bueno, pues hasta aquí las doctrinas de los cátaros. Vamos a ver cuál fue la reacción de los poderes políticos y poderes religiosos frente a esta herejía. Bueno, oye, como esa es la parte más histórica, si quieres la haces tú, hacer un breve resumen. Y de esto último que hemos visto de la endura y tal, ¿algo tienes que decir? O...
Es que no, porque no tengo ni idea. Vale, pero oye, entonces la reacción pues ya la conocemos. Yo creo que lo podemos dejar aquí. ¿Te parece? Llevamos 1 hora y 39 minutos, va a ser 1 hora y 40. Hombre, es que yo creo que ya que lo habíamos empezado, perdona, te he metido una encerrona. Has hecho notas al pie de página de mis propios audios, en el fondo. Y bueno, no, pero yo creo que antes de despedirnos y decir que pese a todo lo dicho de que son tan espirituales, combatían y combatían bien, ¿no? Estos. Sí, combatían bien y tuvieron en jaque a los cruzados desde principios del siglo XIII, es decir, en el año, me parece que la guerra empieza en 1209 y acaba en el 1243-44 con la toma del castillo de Monsegur. O sea, estamos hablando que durante 40 años tuvieron en jaque a los cruzados y al rey de Francia. Combatían bien, la verdad es que sí, y también hay que decir que se hicieron matanzas y atrocidades, porque al fin y al cabo, si ellos eran cátaros, a mí no me gusta, su religión creo que está equivocada y que va contra el sentido del espíritu y de la propia revelación. Pero claro, lo que hicieron en Besiers, lo sabes. Bueno, cuéntalo. Parece que esta parte histórica son para ti. Simón de Montfort, el jefe cruzado, se presentó ante las murallas de Besiers, donde el Ramón VI creo que le pidió a su sobrino, al otro Trencabel, que rindiera la plaza y que hubo una guerra civil dentro de Occitania entre los nobles que estaban por pactar y los que no. La familia Condal, la familia Trencabel, se partió en dos. Bueno, la cuestión, llegan los cruzados delante de Besiers, van a conquistarla y cuidado, los soldados y los oficiales le dicen a Simón de Montfort, jefe de los cruzados, oye, la mitad de la población es católica. ¿Qué hacemos con ellos? Porque no podemos distinguirlos. Visten igual, hablan igual. No os preocupéis, matadlos a todos. ¿Cómo que matamos a todos? Matadlos a todos, que Dios ya sabrá reconocer a los suyos. Así fue. Toda la población de Besiers, 40.000 personas, fueron exterminadas. Bebés y niños incluidos. No se perdonó a nadie. Es decir, sí que es cierto que hay una cruzada teológica contra lo que es el catarismo. Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán también les dijo, ahí donde no llegue la razón, llegará el bastón. Claro, es una manera de convencer un poco, desde mi punto de vista, poco basado en razones. Pero hay algo que es cierto. La conquista fue sangre y fuego, y no fue solo por el tema teológico. Fue por quedarse las ricas tierras del sur de Francia y tener acceso al Mediterráneo por parte del rey de Francia. Y es así. Y las matanzas que siguieron. No solo Besiers, Carcasona también fue pasada a cuchillo. O sea, hay una parte que yo entiendo desde un punto de vista nacional. A mí no me gustaría que vinieran y me mataran, porque mira, hay otros que creen en los bogomiles y han decidido que nos tienen que matar a todos. O sea, hay algo que es cierto. Yo quiero romper esta lanza. No todo queda en el tema etéreo, sino en un tema más material. La guerra acabó en el 1243-44 con la toma del castillo de Montsabú. Duró 10 meses el asedio y se pactó la rendición y se les dijo, oye, vais a escoger. Os vais a rendir, pero os damos a escoger. O abjuráis y os largáis y no os vamos a hacer nada. O hoguera. Y 200 de los prefectos escogieron la hoguera y fueron quemados se llama en occitano y en catalán, porque es casi la misma lengua, al Prat dels Cremats, el Prado de los Quemados. Fueron quemados vivos. Hay una parte que es cierta, no hace falta matar a una persona. Yo no me imagino a Jesús diciendo, oye, mira, como somos cristianos, vamos a quemarlos. O sea, Ricardo, ahí quiero romper una lanza en este aspecto. Sí, la sí. religión yo creo que no acabó, se acabaron los prefectos, pero sabemos que hasta el siglo XIV quedaron cátaros. Y en el siglo XIX, pues reviven. Esto daría para mucho, ¿eh? Vale, bueno, pero hay que decirlo todo, que hasta ahora nos hemos centrado mucho en las ideas, en lo doctrinal, pero no hemos descendido al barro, a ese barro que tú dices, que no es agradable y, en fin.
En el barro, en el sentido de que los puros, muy puros, sabían combatir y combatían fieramente, y que los defensores, teóricamente, de la verdad, pues cometían atrocidades. Bueno, o estaban llamados más algunos por el saqueo y el pillaje, sino por la defensa de la verdad y de la fe. El caso de San Domingo de Guzmán, a mí es un santo que me gusta mucho, pero es cierto que al final cuando les dice, os he suplicado, he llorado, os he predicado, pero como dicen en mi tierra, donde no llegue la bendición, llegará el bastón. Claro, hombre, es un adiós, un farewell un poco extremo desde mi punto de vista. Bueno, sí, sí. Bueno, pues oye, yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 que nos hemos pasado, ya vamos por 1 hora y 3 cuartos. Y bueno, pronto habrá la quinta parte de La senda de la serpiente. Y hasta pronto. Si os ha gustado, poned un me gusta, ¿vale? Hasta Bueno, luego. ¿algo más? ¿Nada más que decir? Pues Nada, ya hemos está. pasado muy bien, como siempre. Venga. Pues finish.